me les guarde. Ahora sí vamos a nuestra tarea, abriendo nuestras Biblias, ya culminando nuestra exposición. Bueno, no hemos culminado porque tenemos pendiente una tarea. Tenemos pendiente una tarea bien interesante y es la de el estudio que vamos a hacer del pueblo de Israel. Edwin y yo estamos trabajando, pero como no tenemos la posibilidad de reunir a toda la iglesia para la exposición de estas ideas, ¿verdad? En unas conferencias, vamos a tener que hacerlo a través de medios digitales una vez más, a través de algún video, culminar nuestro trabajo con referencia a algunos conceptos que tenemos en el tintero. Hay algunos conceptos maravillosos de esta gloriosa epístola a los romanos, una epístola escrita en la década de los 60 del siglo I, y como ya ustedes recordarán, esta epístola de alguna forma viene a exponernos en una dimensión sistemática el pensamiento paulino. No con escasa razón, la mayor parte de los comentaristas, críticos y autores, ¿verdad?, consagrados a la labor exegética de exposición de las ideas y de las verdades del Evangelio, han dicho que esta epístola, sin duda alguna, la han querido titular el Evangelio según San Pablo. Bueno, porque tenemos aquí a un apóstol que, más allá de la excusa apologética que fueron algunos de las ¿verdad?, de los motivos que estuvieron presentes en la exposición de algunas de las epístolas paulinas, generalmente una controversia con el mundo gnóstico, la controversia con el judaísmo y con los impulsos judaizantes, ¿verdad?, de la comunidad hebrea, tratando de impulsar su agenda judaizante en la iglesia incipiente del siglo I, las controversias relacionadas a disfunciones en la convivencia de la iglesia, como en algunos casos, algunos versos del libro de la epístola a los filipenses, la propensión a brindar orientación práctica al joven pastor de Éfeso, en este caso Timoteo, el llamado hijo del apóstol Pablo, así conocido como su discípulo amado, brindó una excusa para la redacción de una epístola. Y en este caso, las epístolas pastorales, tanto la de Timoteo como la de Tito, una motivación pastoral impulsó la redacción de estas cartas. Quiero hablarte acerca de temas muy concretos, pero en el caso de Romanos, la motivación fundamental de Pablo era brindar una exposición sistemática de los grandes conceptos de la fe. Y aquí tenemos algunos conceptos en el tintero para nuestra reflexión, como son conceptos no de escasa controversia dentro de la comunidad teológica. Estamos hablando de la idea de la predestinación y de la idea de la elección. Y por eso queremos hablar tanto de la elección divina con el pueblo de Israel como la predestinación de los santos para salvación. Un concepto muy complejo en donde concurren, para mi opinión, dos conceptos que no encuentran una plena sistematización en la teología sistemática hasta nuestros días. Yo creo que ambas realidades, como Augusto Nicodemus así nos lo advierte, y no solo Augusto Nicodemus, nos lo advierte gran parte o los más lúcidos pensadores. Recuerdo algunos de los esfuerzos, por ejemplo, del mismo Scofield en traseando bien las escrituras, y el doctor Berkhoff en su texto sobre hermenéutica bíblica decía, tenemos temas, y los grandes temas de la Biblia parece que encuentran una profunda resistencia para su ulterior sistematización. Digamos, estos son como los dos rieles del ferrocarril, que ambas realidades están expuestas de manera clara y categórica en el documento sagrado. Tanto la responsabilidad y la libertad humana como la soberanía divina son dos rieles que marchan paralelos dentro del documento sagrado. Pero la articulación, la sistematización, la forma en la que esta dinámica se ejercita en la historia, pienso yo con una absoluta confesión de impotencia teológica, creo que no he encontrado una respuesta plena de satisfacción integral en la historia del pensamiento cristiano. Estamos ante un auténtico misterio, la forma en la que la libertad del hombre y la soberanía de Dios concurren. ¿Que Dios es soberano? ¿Quién se atrevería a negar eso? ¿Quién puede negar ante abrumadoras afirmaciones como las de Amós? Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo, habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho. O la de Jeremías en Lamentaciones, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno.
O afirmaciones como la de Jeremías, cuando afirmaba diciendo: conozco, oh Dios, que el hombre no es señor de sus caminos, ni del hombre es el ordenar sus pasos. Y luego Jesús afirma a sus discípulos en la epístola, en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Diciendo: no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Vosotros no me buscasteis, yo los busqué a ustedes. Ustedes tienen una incompetencia natural para encontrarse con Dios, porque su naturaleza misma está en abierta rebelión para con Dios. Así que nadie puede negar la idea de la soberanía absoluta de nuestro Dios. Pero por otra parte también está la afirmación bíblica de la libertad del hombre y su responsabilidad. ¿Puede alguien negar de que Dios le ha comisionado la autodeterminación, la capacidad de autogestionar sus elecciones? Nadie se atrevería tampoco a negar eso. Sin embargo, esta idea es para mí un misterio, pero es una responsabilidad exponerla, porque es uno de los grandes temas, uno de los ejes transversales de la exposición paulina en la epístola a los romanos. Así que esto nos queda en el tintero para la próxima edición. Pero en este momento estamos en la dimensión práctica de la experiencia de la fe. Y es que después de encontrarnos con un documento de profundo valor teológico, y yo les decía hace unas semanas atrás que la mayor parte de los problemas y de los complejos problemas que afronta el cristiano en términos de incomprensión de la vida tienen respuestas muy profundas en el ámbito teológico. Comparto plenamente y a pesar de parecer muy reiterativo en este tema y a pesar de ya, como decía el apóstol Pedro en sus epístolas, yo sé que ante vosotros a mí no me es molesto tener que repetiros las mismas cosas. Yo tengo que reiterarles esta afirmación. La afirmación de Martin Lloyd-Jones cuando nos decía en su libro ¿Por qué lo permite Dios?, que frente a los grandes problemas del espíritu del hombre, la respuesta que Dios tiene es una respuesta eminentemente teológica. Y generalmente la iglesia contemporánea ha tenido una profunda resistencia al debate teológico, a la formación teológica. Bueno, basta ver y escuchar a algunos expositores mayameros que llaman espíritu de Grecia, por ejemplo. Imagínense, está endemoniado el que tiene conocimiento. Está endemoniado. Lo llaman un demonio, es un espíritu de Grecia. Y con este concepto que por demás no tiene un arraigo bíblico, esto es mero ejercicio de especulación metafísica y mística de algunos arrebatos de manipuladores, de ignorantes e indoctos que han empleado pues su habilidad retórica como un instrumento para la manipulación de las masas. Nos están diciendo, bueno, de que hay un espíritu de Grecia que es contrario al espíritu místico, ¿verdad? A esta suerte de arrebato emocional donde un pálpito, un sentimiento o un sentir está por encima del testimonio bíblico, y por eso ellos le dan mayor crédito a una revelación y a una profecía personal que a la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Porque para ellos tiene mayor valor ese elemento subjetivo, ese elemento romántico, sentimental de la fe, y han desplazado el testimonio objetivo e invariable de la palabra de Dios. No quiero, y con razón decía Charles Swindoll, que una de las formas en las que uno puede saber que está exponiendo bien la verdad es que es malentendido. Y yo no estoy diciendo con esto de que Dios no pueda hablar o que estos dones no tengan vigencia. Lo que les estoy diciendo es que los dones de Dios no pueden entrar en abierta contradicción con lo que el testimonio bíblico revela. Usted no me puede llegar aquí con una profecía que contradice el documento bíblico. Y es una abierta contradicción al documento bíblico el que se lee el libro de Proverbios, que es un documento en donde se exalta la necesidad del conocimiento, de la inteligencia y de la ciencia. Ese es un documento, eso es un cántico a la excelencia del pensamiento, de que usted llame demonio a cualquier esfuerzo intelectual por la sistematización de la revelación divina. No piense, no juzgue, hermano. Viva este mundo de fe, la fe no es para esto, y nos quedamos de alguna forma con una espiritualidad mística donde los arrebatos, las subjetividades, ¿verdad?, prevalecen más allá de lo que el testimonio revelado nos indica. Pues yo creo que las grandes preguntas del corazón del hombre tienen una respuesta teológica, y el capítulo 8 del libro de los Romanos
el capítulo 5 del libro de los Romanos, el capítulo 3 del libro de los Romanos, el capítulo 1 del libro de los Romanos, toda la epístola a los Romanos, hasta el capítulo 12, tuvieron un profundo arraigo teológico. Nos están hablando de la corrupción universal del hombre, nos están hablando de la incapacidad del hombre para encontrar justicia a través de su propio esfuerzo moral y religioso. Tú no puedes salvarte a ti mismo. No tienes habilidad, no solamente tú que te esfuerzas en buscar de Dios, nadie. Y se te puede venir a la memoria Martin Luther King, Lutero, Calvino, los hermanos Wesley, tanto John como Charles Wesley. Te puedes acordar de Adoniram Hudson, podrás celebrar la vida de Charles Spurgeon, podrás celebrar la vida de Moody, de Livingstone, podrás celebrar la vida de estos grandes hombres de Dios, ¿verdad?, que a través de la historia han brindado un testimonio de la gloria y del respaldo divino. Pero ellos fueron grandes porque llegaron a una conclusión: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y todos ellos pudieron dar un testimonio de grandeza y pudieron dar un testimonio de virtud, fue porque vivieron en una vida de absoluta dependencia para con su Dios. No porque ellos tuvieran habilidad moral inherente a su propia condición o porque tuvieron una habilidad moral distinta, ¿verdad?, al resto de los hombres, son más santos. No. La corrupción nuestra es un cáncer generalizado. Esa es una auténtica pandemia. No hay nadie que no esté enfermo de eso. No hay nadie que no esté enfermo de pecado. Ahorita por lo menos hay gente que no le ha dado el coronavirus, pero según la Biblia, la auténtica pandemia que sí ha afectado a la humanidad de forma integral en el 100% es la idea del pecado, que más que una idea es una realidad, es el cáncer de la condición del hombre. Bueno, y Pablo viene a exponer frente a esa incapacidad nuestra, frente a la imposibilidad del hombre de encontrar justicia, ahora viene la justicia de Dios a suplir la incapacidad nuestra. Tú no te podías justificar a ti mismo. No eres lo suficientemente bueno para agradar a Dios. Qué buenas noticias te tengo. Por eso el Evangelio es buenas noticias. La buena noticia es que Dios nos perdonó y nos justificó. La mala es que yo no podía justificarme ni encontrar perdón a través de mis propios medios, porque hay una ley en mis miembros que me incapacita para poder ejercitarme en la virtud espiritual. Yo no puedo ser santo por naturaleza. Usted puede ser religioso por naturaleza. Usted puede vivir ciertas prácticas litúrgicas, ciertos órdenes ceremoniales, ciertos formalismos litúrgicos y coreográficos, porque como una coreografía de baile se ejercitan, ¿verdad? Y hasta la vestimenta del sacerdote y la forma en la que camina dentro del templo y la manera en la que se ejercita en su aparato litúrgico, todo eso se puede imitar, pero eso no lo hace usted justo. El cristianismo no es una fe litúrgica. El cristianismo es una fe relacional. Y se equivocan muchos evangélicos cuando dicen el cristianismo no es religión. Claro que es religión, chico. El libro de Santiago dice que la religión pura y sin mácula es esta, ¿verdad? Guardarse, visitar a las viudas y a los huérfanos, ¿verdad?, en sus tribulaciones, y guardarse sin pecado de este mundo, sin las contaminaciones de este siglo. Así que en términos de religión viene del latín religare, relación. Lo que el cristianismo no es, para aquellos que tienen este sofisma apologético que se lo desbaratan en 2 segundos, los detractores de nuestra fe, los detractores documentados de nuestra fe, usted no debe decir que el cristianismo no es religión. Usted lo que debe decir es que el cristianismo no es litúrgico, no responde a criterios ceremoniales, no son formalismos ritualísticos, formalismos sociales, el signo sobre el cual gravita la experiencia de la espiritualidad cristiana. La espiritualidad cristiana gravita alrededor de la relación y la comunión que usted tiene con Dios. Y después de darnos esta exposición eminentemente teológica frente al drama moral del hombre, frente a los problemas y las contingencias, las aflicciones que vivió el hombre, en el capítulo 8 del libro de Romanos, el problema de la aflicción encuentra una respuesta concluyente con la idea del concepto del gobierno providencial de Dios en la historia. Todo está obrando para el bien de aquellos que le aman. Entonces ahora viene Pablo
y en el capítulo 12, después de que nos habla de la elección de Israel, de la predestinación de los santos, después de que nos habla de estos grandes conceptos maravillosos, abstractos y complejos conceptos, generalmente lo que a usted le aburre es lo que más le hace falta. Ahorita los predicadores de más divulgación son los que te hacen reír, pero son los que menos contenido le dan a tus preguntas. Te hizo pasar un rato chévere. Y decía Spurgeon que en los postreros días, en vez de tener pastores dirigiendo iglesias, vamos a tener payasos entreteniendo a las cabras. Entonces, claro, el pastor, el expositor bíblico dio lugar al animador, dio lugar al reality show y dio lugar a un conjunto de paradigmas del marketing contemporáneo en donde la gente necesita ser entretenida, pero no educada. Pero lamentablemente no, dolorosamente para nosotros, la mayor parte de las verdades terapéuticas que vienen a dar una respuesta a nuestra depresión, que vienen a dar una respuesta ante las crisis que vivimos, tanto de identidad como los complejos problemas que afrontamos en nuestro cotidiano vivir, tienen una respuesta teológica. Lo que no queremos escuchar, lo que nos aburre, lo que de alguna manera parece que es una vianda muy pesada, al igual que algunos medicamentos que son amargos, tristemente se encuentra una respuesta en esa búsqueda, ¿verdad? Cuando usted está enamorado, quiere conocer a esa persona y quiere compartir con esa persona. Es absolutamente contradictorio que usted diga que ama a alguien y no quiere pasar tiempo con esa persona, ¿verdad? De hecho, ese es un síntoma del desgaste afectivo. Yo despedí y me dio mucho dolor escuchar una gran amiga, la hermana partió su esposo de COVID este año, finales del año pasado, partió su esposo, y ellos siempre, con más casi 50 años de casado, estaban tomados de la mano, compartían siempre juntos. Yo me la conseguí una vez tomando en Maracaibo, en una de las visitas, me conseguí a mi querida hermana Sheila, y ella me dijo algo bien interesante. Chico, lo que pasa, a mis amigas les gusta estar más con sus amigas, a mí me gusta más estar con mi esposo, y yo la paso muy bien con él. Y ese es un testimonio de la comunión que Dios espera que sus hijos tengan con él, o que su esposa tenga con él. Porque una esposa que quiere estar más tiempo, en este caso con el celular, que es el tema de turno de hoy, ¿no? Las redes sociales también absorben profundamente el interés, y por supuesto hay aspectos de la comunión, de la coinonía, y los aspectos que tengan en común son los aspectos que hacen posible el encuentro. Por eso la Biblia nos exhorta a sentir una misma cosa y pensar una misma cosa, porque si no sentimos y no pensamos lo mismo, no vamos a tener espacio en común que compartir. Pero de alguna manera Dios nos esfuerza para que tú tengas una comprensión de mi carácter. Vas a necesitar intimidad conmigo y vas a tener que preferirme a mí antes que algunas de las banalidades que te obsesionan, que tienen manipulada y obsesionada tu conciencia y tu atención. Tú no puedes experimentar el gozo y la libertad gloriosa de los hijos de Dios, ¿verdad? En los entretenimientos banales en los que nosotros estamos. Por eso Jesús celebró la vida de María, y a pesar de que Marta era una mujer llena de virtud y de diligencia en el servicio, Jesús le dijo: María escogió la mejor parte. ¿Por qué? Porque está escogiendo la parte de la comunión conmigo. Y cuando tú desplazas esos aspectos y los reemplazas por ritos, ¿verdad? Yo tengo que hacer esto otro, se te hace aburrida la fe. Se te hace aburrida, una carga pesada, y para aquí, para la iglesia, hacer lo mismo. No, es que vas a hacer lo mismo es porque no tienes comunión. Porque hacer lo mismo cuando hay comunión no es un rito, es un servicio. Se te hace pesado el servicio cuando no hay comunión. Entonces lo que hay que explorar es qué tanto tiempo tú inviertes con Dios, porque el cristianismo más que litúrgico es relacional. Ojalá la esposa de Cristo
pueda decir, como mi hermana Chila dijo, me gusta estar más con mi esposo que con otras vanidades. Eso debería ser la expectativa de la iglesia. Me gusta estar con el novio de la casa, ¿verdad? Y eso es algo que Dios demanda, y nuestro Dios es un Dios celoso. Pero después de que Pablo nos dio todo este esfuerzo argumentativo para la justificación de una visión de la espiritualidad, ahora nos viene a decir, miren, todo este bosquejo tiene un profundo arraigo teórico, conceptual, pero lo interesante de esto es que la espiritualidad y el pensamiento cristiano tiene profundas implicaciones prácticas. No es como el quehacer filosófico. Una vez a Aristóteles le preguntaban particularmente cuál es el signo distintivo de la filosofía, y él decía que la filosofía es un saber eminentemente especulativo, sin ningún tipo de orientación práctica o necesidad práctica. Es decir, el saber por el saber mismo. A pesar que, bueno, yo creo que no estoy empleando bien la acepción que le dio Aristóteles, porque nadie puede negar que las ideas filosóficas, por abstractas y complejas que sean, no tienen implicaciones prácticas. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que estas ideas, lejos de ser un ejercicio especulativo de un teólogo montado en una torre de marfil viviendo solamente en la contemplación de las ideas expuestas por él, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable ante vuestro Dios, que es vuestro culto racional. Todo lo que les vengo a exponer, a fin de cuentas, se va a traducir en conducta transformada. Todo lo que les vengo hablando de la santificación, de la culpabilidad universal del hombre, de la redención, de la elección, de la predestinación, todas esas cosas y los elementos de que Dios está obrando todo para tu bien, todo esto que es maravilloso y extraordinario, se traduce en una conducta de fe, y ahora vengo a hablarles de esa conducta de fe. La semana pasada vimos cómo algunas recomendaciones prácticas derivaron del individuo al Estado. Y vimos que el individuo tiene una responsabilidad práctica, ética, frente a su manera de vivir la fe. Pero también tiene una responsabilidad frente al Estado. Y le debemos sujeción al Estado. Y vimos que todas las autoridades son puestas por Dios, ¿verdad? Y miren cómo lo dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Bueno, aquí tenemos una idea del Estado. Y yo, si ustedes me preguntan cuál es mi orientación política, en verdad yo ya me he llevado varias lecciones por mi militancia política, desde ser estudiante de filosofía. Hermanos, en una escuela de filosofía como la que yo me formé, donde mis profesores fueron discípulos de premios Nobel, el profesor Ángel Muñoz García, mi mentor, que celebro su vida, celebro su labor y su memoria. Todo lo que yo sé de lógica se lo debo al que es considerado uno de los dos historiadores más importantes de nuestro continente. El doctor Ángel Muñoz García, además de un polígrafo, un latinista maravilloso, pues vino a enseñar lógica desde España. Ese hombre fue plantado discípulo de García Díaz, vino a enseñarnos a toda una generación lógica. Y en verdad lo que yo sé de lógica matemática se lo debo a ese señor, ¿verdad? A ese extraordinario intelectual de origen español. Pero tengo profesores que fueron discípulos de Jean-Paul Sartre. La profesora Gloria Comesaña, tengo entendido que debatió abiertamente con Sartre sobre algunas implicaciones del pensamiento sartreano, y algunas derivaciones fueron contrastadas por esta eminente pensadora latinoamericana. Muchos de ellos fueron formados en la academia donde Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, Jacques Derrida, Roland Barthes formaron parte, y eran sus compañeros de estudio, algunos de ellos. Enrique Dussel, compañero de Carmen Borges, gente brillante, pues, gente que tuvo una formación de élite en la Europa, ¿verdad?, de la segunda mitad del siglo XX. Y esta gente, de alguna forma, era muy difícil formarse con esa gente y no ser de izquierda. Yo terminé, muchacho, siendo un pensador de izquierda, saliendo de la escuela de filosofía, pues militaba en la izquierda más dura y roja, ¿no?, que ustedes pueden imaginar.
No hay día que yo no le pida perdón a Dios por eso, por mi militancia en algunos sectores y les estoy confesando mis pecados públicamente, una forma en la que aún a hoy se me reprocha. Tuve un litigio con una querida hermana por Facebook después de yo hacer una crítica, un planteamiento en el 2017 y la hermana todavía me está cobrando de forma retroactiva. Yo dejé de militar en la izquierda en el 2006 más o menos y en el 2017... 11 años después todavía me estaban cobrando la factura de que yo había militado. Tú no tienes derecho a opinar sobre esto, chico. Tú eres un militante de esta lavativa y tú eres responsable de gran parte de los quebrantos nacionales. Y yo, muchacho, yo le dije, oye, si yo me pongo a cobrarte a vos los pecados retroactivamente también, entonces el amelcocha aquí de responsabilidades y de culpas no es normal. Entonces vengo yo a reprocharte, imagínate, menos mal que fue por una elección política. Imagínate si fuera el reproche por un adulterio, o por algún robo, o por algún delito mayor, imagínate cómo hubiera sido el reproche por Facebook. Bueno, llegó tan lesiva la cosa que algunos hermanos tuvieron que intervenir y tuve que bloquearla del Facebook. Bueno, lo cierto es que yo milité en esto. Ahora uno tiene con mayor cautela que ver a dónde, y ahora que les acabo de decir cuál es mi pensamiento político, de alguna forma alguno podrá decir, ahora el pastor se puso del otro lado, ahora es de derecha. Ahora el pastor lo único zurdo que tiene es el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Eso es lo único que tiene de zurdo. Bueno, en realidad yo me considero en muchos aspectos un liberal en términos de pensamiento político. Y entre otras cosas, pero tengo mis reservas porque el liberalismo no es el cristianismo. Y no podemos incurrir en los mismos errores que en nuestra juventud incurrimos, en militar en un movimiento político, en militar en algunas ideas que producto de ser un exudado del pensamiento del hombre, son falibles. Son falibles. Y claro que tienen problemas y comprometen nuestra integridad de ver la fe. Por eso, de alguna forma, en 1 Samuel capítulo 8, para que ustedes vean algunas implicaciones prácticas de la espiritualidad cristiana y de cómo la visión del Estado también es comprometida en nuestra visión de la fe, es interesante ver cómo el pueblo de Israel abogó por un Estado unificado, por un modelo de administración pública en donde ya no fuera un juez comisionado por Dios y dijeron, chicos, ya no nos cansamos de la forma del gobierno divino. De esta forma en la que Dios delega en algún sujeto responsabilidades de gobierno, nosotros queremos democracia. Nosotros queremos el control político y queremos delegar en algún rey, queremos delegar en algún sujeto, ¿verdad? Todo esto que los demás pueblos han vivido, nosotros también queremos vivirlo. Y al último juez de la tierra, que por cierto no se puede constituir el tiempo de los jueces en el mejor periodo histórico y político de Israel, porque cuando usted lee el último capítulo del libro de los jueces, usted puede ver cuáles eran las consecuencias políticas del desgobierno. ¿Cuáles eran las consecuencias políticas del desgobierno? En Jueces, permítame leerlo, en el capítulo 21, verso 25 dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, era un estado anárquico, cada quien hacía lo que mejor le parece. Y estamos precisamente... En muchos de los neototalitarismos están utilizando la democracia como un instrumento para la destrucción de la democracia. Ante la disolución del Estado, ante la disolución de las instituciones, de la legitimidad de gran parte de las instituciones administrativas, pues la consecuencia inevitable de que cada quien hace lo que mejor le parece es esta. Pasa usted la página y después lee en Ruth, en el capítulo 1, y miren lo que pasó. Aconteció en los días en los que gobernaban los jueces, en el día en que todo el mundo hacía lo que mejor le parecía. En el tiempo en el que cada quien hacía lo que mejor le parece, que hubo hambre en la tierra. Parece que el hambre es una consecuencia de la anarquía. Pero entonces ahora Samuel viene a hablarnos de que el Estado, también como realidad totalitaria, es un peligro. Y miren lo que dijeron en el capítulo 8 de 1 de Samuel. Pero aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y estos muchachos no eran probos, estos muchachos eran corruptos. 1 de Samuel, capítulo 8. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el de segundo Abías.
y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. La corrupción es el auténtico cáncer de la gestión pública. Miren, porque lamentablemente parece que no es un tema tanto de los modelos políticos, sino de la corrupción inherente al pecado del hombre. Caen unos realitos de más y la gente le brillan los ojos. Nos brillan los ojos, tristemente. Y miren lo que dice la Escritura. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Queremos un modelo estatista y en este caso un modelo monárquico, ¿verdad? Un poder autoritario y absoluto que delegado en un hombre venga a gobernar el destino de la nación. Pero no agradó a Samuel esta palabra y que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. No queremos el control de Dios en nuestros asuntos. Y aquí empieza el proceso de secularización política, en donde el hombre quiere divorciarse y hacer cada vez más laico el Estado. El adulterio ya no es un delito, el adulterio solo es un pecado. La fornicación ya no es un delito, la fornicación es un pecado, pero no es un delito. La homosexualidad es un pecado, pero ¿por qué vamos a decir que es un delito? ¿Por qué vamos a utilizar la fe como norma de conducta política? Y cada vez el Estado se divorcia más de Dios y el divorcio, ahorita hay más divorcios que matrimonios. Por lo menos hay países en donde las tasas de divorcio son mayores a las tasas de matrimonio. Y la gente tiene ya miedo a casarse, porque ya de plano antes de casarse firman documentos. Mira, en caso de que nos divorciemos, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Imagínense arrancar un matrimonio así, con la potencialidad. No, ya aquí no, por si acaso te volvés loco o loca, ¿verdad? Vamos a dividir la cochina antes de empatarnos. Imagínense qué tremendo matrimonio debe ser eso. Eso se parece al matrimonio, bueno, yo supe en el estado Zulia de un matrimonio pomposo que salió por las redes sociales. Muchachos, gastaron el equivalente a millones de dólares para una celebración extraordinaria. Muchachos, eso salió por las revistas del Estado, revistas nacionales, medios de comunicación. Hablaron del matrimonio 6 meses y el matrimonio duró 3 meses. Muchachos, si hubieran gastado esos cobritos en otras cosas, y tristemente ese es cuando la gente sustituye lo esencial por lo accidental, pasan esas cosas. La banalidad vino a tomar el lugar de lo esencial. Y por eso el cristianismo no es litúrgico, no son ritos ni formalismos. El matrimonio es mucho más que una boda y una celebración donde usted va a impresionar a la gente con la comida y con la recepción. El matrimonio es un pacto mucho más sublime y mucho más sólido que tipifica la relación de Cristo con su iglesia. Miren la solemnidad que tiene. Pero bueno, aquí dijeron ellos: vamos a divorciarnos de esa visión de Dios. Y queremos una visión donde el rey sea el que regente. Y Dios dijo: no te desecharon a ti, Samuel, me desecharon fue a mí. No quieren que yo gobierne. Vamos a ver cómo les va sin mí. Miren qué interesante. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto. Y miren lo que Samuel les advierte. Cuando ustedes tengan un gobierno totalitario, cuando ustedes suspiren por un caudillo con propósitos mileniales y totalitarios, miren lo que les va a pasar. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que les había pedido rey, y dijo: así hará el rey que reinare sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Miren qué tal. Y nombrará para sí jefe de miles y jefe de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras. Es decir, le van a expropiar. Exprópiese.
de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos, porque el Estado no produce nada. El Estado tiene que sustraerle a una persona para darle a otra. Hermano, nada es gratis. No se compre usted la idea de que él me dieron algo gratis. No, todo lo que usted consume tiene un precio. Lo que pasa es que dicen que es gratis porque usted no lo pagó, pero siempre alguien lo paga. Y por eso Margaret Thatcher decía que el socialismo dura hasta que se acaba el dinero de los otros. ¿Verdad? Porque generalmente el que financia los proyectos del Estado es el sector privado. Cuando el sector privado se acaba y ya no hay nada que expropiar, en esta visión donde la distribución es más importante que la producción, pues eso es lo que da razón de que algunas instituciones expropiadas hayan quebrado, porque no significa solamente distribuir la riqueza, es cómo se crea la riqueza. Y la única forma de salir de la pobreza es creando riqueza, no con la visión de conquista y reparto, ¿verdad? Donde la gente llega, reparte y destruyó y ya no hay forma de producir más. Pues aquí Samuel parece que nos está dando, chico, una cartilla bien interesante, ¿no? De lo que los regímenes totalitarios pueden anticipar en el porvenir. Y nos está diciendo, y miren qué más dice, y diezmará vuestro grano y vuestras viñas, es decir, les van a quitar impuestos onerosos para dar a sus oficiales y a sus siervos, porque el Estado no produce, se lo tiene que sacar a ustedes para mantener el aparato, burocrático del Estado. Ahí está diciéndolo, tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. O sea, les van a quitar los carros, les van a quitar los medios de producción y ellos van a hacer su agenda. Y diezmará también vuestros rebaños y daréis y seréis sus siervos, sus esclavos. Oye, ¿no se les parece a usted mucho a muchas cosas que están viviendo en muchísimos lugares del mundo? ¿Verdad que sí? Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. ¿Se les parece esto, muchachos? Y cuando todo esto pase, van a andar pidiendo cacao y Dios va a permitir que ustedes vivan su propia elección. Ahora miren acá. Pero el pueblo no lo quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Bueno, quédese con su calembe rey. Y cuando Dios está molesto con un pueblo, le dará un caudillo malo para disciplinarlo. Vívalo pues. Ahí está, después de todo eso fue lo que usted pidió. Y la democracia, una vez más, demostró, cuando este tema de la democracia muy poca gente hoy se atreve a debatirla, ¿no? Pero evidentemente la democracia no siempre tiene la razón, porque una vez pusieron a Barrabás, un ladrón, y pusieron a Jesús y pusieron a elegir a las mayorías y la mayoría eligió al ladrón. Hasta el día de hoy las mayorías siguen eligiendo a Barrabás. Así que lejos esté de nosotros decir Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo no es la voz de Dios, mi querido hermano. Que Dios utiliza nuestros desatinos para llevar a cabo propósitos providenciales que sobrepujan nuestro entendimiento, eso es otra cosa. Pero que usted elija y que el pueblo elija no significa que Dios esté respaldando su desatino en muchos aspectos. A pesar de que Dios siempre será el que elige, va a utilizar hasta nuestra torpeza para llevar propósitos providenciales. Y eso creo que lo dejé claro en la anterior exposición. Bueno, muy bien. Y si no lo dejé claro, usted me lo explica a mí. Después me lo explique. Lo cierto es esto, que Pablo, después de darnos esta cátedra acerca del Estado y la responsabilidad moral del creyente, no estamos llamados a entrar en rebelión, no estamos llamados a la violencia física, no estamos llamados a la violencia armada como instrumento de transformación política, estamos llamados a ser un testimonio de paz, de responsabilidad civil. El buen cristiano será un buen ciudadano y de hecho el mejor ciudadano debe ser el cristiano, el hombre que responde a las normas sociales, a las leyes del Estado, a las leyes municipales, al pago de los impuestos, al pago de los servicios públicos. Se ve muy mal que un cristiano esté robando servicios públicos, se ve muy mal que un cristiano esté robando agua, que esté robando luz. Hermano, usted debe pagar el servicio y debemos hacerlo.
Así nos encontramos aquí con hombres. Miren, ¿te acuerdan el día que estuvimos 3 días sin luz, el año de los apagones? ¿Se acuerdan? El hermano Helio Maceda se fue a pelear allá en el Occidente y que le abrieran la puerta para él pagar la luz. Eso es un testimonio de integridad, mis queridos hermanos. Y yo celebro esa actitud. Yo creo que yo nada más había escuchado un chinito peleando allá en la Manaure. Estaba bravo porque no le cobraban la luz. Y fue a pelear porque no le cobraban. Y la gente se reía. Este está bravo porque no le cobran. Porque el chinito tiene un criterio ético muy distinto al nuestro. Y por eso a lo mejor China está a un paso de ser la principal potencia del mundo, ¿sabe? Pero es que la gente ordenada, la gente que usted cree que es boba, el bobo es usted con su viveza criolla. El bobo es usted pensando que la viveza criolla lo va a sacar adelante. Van a mantenerse, no voy a usar la palabra que usan en coro, aquí dicen azarao. Están azarados, estás azarao, que en verdad no existe esa cuestión azarosa. Esto es parte de la metafísica pagana, ¿verdad?, que está enmelcochada en nuestra cultura y en nuestro folclore. Pero en verdad la gente no sale de abajo porque cree que siendo vivos van a ganar. No vas a ganar nada, chico. Eso es pan hoy y hambre mañana. Te robaste un carro, te robaste un dinero, le sacaste provecho a que tu hermano estaba desapercibido y te crees muy inteligente porque no se dieron cuenta. Hay uno que te está viendo con ojos como llama de fuego. Hay uno que te está viendo y que te dice, no erréis, no te equivoques. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Tú crees que nadie te vio? Dios sí te vio. Y no vas a poder escapar de su justicia. No, el pastor no se dio cuenta. La iglesia no se dio cuenta. Y usted le puede tomar el pelo por mucho tiempo a la gente de la iglesia y a su pastor. Pero al que usted no le va a poder tomar el pelo es a Dios. Si usted entiende bien este concepto, a pesar de que tengamos ganas de portarnos mal, esto nos va a frenar, ¿sabe? Porque eso es lo que significa tener temor de Jehová. Conocer bien a Dios y saber que no te le vas a escapar. ¿Para qué te vas a buscar problemas? Si hay un Dios que todo lo ve y que está muy claro de cuáles son las intenciones aún de tu corazón. Ahora, esto Pablo viene a decirnos, miren mis queridos hermanos, ya hemos visto las implicaciones prácticas de estas realidades, de la sujeción del Estado, de cómo debemos pagar nuestros servicios, los tributos, no le debas nada a nadie. Porque hermano, sabe que cuando usted le debe a alguien, usted es esclavo de quien le debe. Ahora Pablo nos va a dar una serie de pautas causísticas y con esto vamos a entender una sabiduría práctica. Ya Pablo fue de lo abstracto y ahora va a lo concreto. Fue del individuo al Estado y ahora va, ¿verdad?, a las experiencias muy prácticas de la iglesia como en su interacción misionera. Y le dice, no debáis nada a nadie. El libro de Proverbios dice que el que le debe a alguien es esclavo de su acreedor. Y esto pasa tanto en la vida personal como en la vida del Estado. Cuando usted le debe a alguien, usted es esclavo de a quien usted le debe. Y mientras más pequeña es la deuda, dicen, hay un proverbio que creo que, si no me equivoco, fue de algún autor inglés, no me recuerdo si era, no recuerdo cuál era el autor que había dicho esto, si era Bernard Shaw o de alguna forma el nombre de este hombre se me va a olvidar, chico. Bueno, no era Walt Whitman, que en este caso era americano. Lo cierto es que dijo algo este autor, que mientras más pequeña es la deuda, es como los niños pequeños. Mientras más pequeños es, más ruido hace. ¿Verdad? Una deuda pequeña. Y hay un proverbio, y hay muchos adagios populares que son muy sabios, ¿sabes? Hay adagios populares, a mí me encanta eso. Por ahí hay un libro que recogió gran parte de los refranes de uso frecuente en el estado Falcón, y yo me iba a destornillar de la risa, porque hay sabiduría popular en muchos de ellos. ¿Usted cree que no hay sabiduría popular en aquello que dice, verdad, afirmaciones como esta?
Me encantaba hablar con mi abuela porque ella tenía muchos de estos refranes, de estos adagios populares. ¿A cuántos sus abuelitas no les enseñaron cosas así? Yo me acuerdo uno que me permitió ver la forma de interpretar el mundo en la primera mitad del siglo XX, en la Venezuela rural del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, cosas como esta, por ejemplo. En Urumaco, en Llano Grande, decían cosas como este: si vieres, ¿verdad?, un cojo bueno, escribilo por milagro. Hacele la cruz un tuerto y Dios te libre de un calvo. Y decían los viejitos, el peor es el calvo. Y mi hermano Pedro dice, el Señor reprenda al diablo. Y todos los pelones. No, claro que es una estupidez, pero esa era una forma en la que la comunidad interpretaba y tenía algunos prejuicios, ¿no? Dios me libre en este mundo de triste mañanita, ¿verdad? Dios me libre en este mundo de triste mañanita y de mujer motolita. Refranes y adagios que se decían, y algunos de ellos, por ejemplo, no hay mal que por bien no venga, hijo de gato caza ratón, a muchacho barrigón ni con lo fajen pequeño. Es decir, esta conducta va a persistir a pesar de que usted le ponga reparo después de que ya es un adulto. Algo que nace torcido, ¿verdad?, jamás su rama endereza. Son prejuicios sociales, son algunos adagios que de alguna manera dice. Y por ahí hay otro adagio de decir, no hay peor cosa que deberle a un pobre, porque te van a cobrar. Y esto lo dicen, ¿no? Y esa deuda va a ser bulla. Hermano, la exhortación bíblica, más allá de las estupideces que nuestros adagios y nuestro folclore puede decir, aquí hay sabiduría. No le deba nada a nadie. No le deba nada a nadie. Estamos en la cultura del crédito. En los Estados Unidos, bien lo dijo aquel extraordinario, diríamos trovador, los Estados Unidos que lo tienen todo y nada lo han pagado. La cultura del crédito. Puedes comprarlo todo, pero no lo has pagado. En realidad no eres propietario. El dueño de tu propiedad es el que te prestó. Y mientras no tengamos solvencia económica, no podemos hablar de autonomía financiera. Las naciones que se edificaron bajo los criterios de la Reforma Protestante fueron las naciones que entendieron, no nos podemos endeudar porque Dios prohíbe que nos endeudemos. Y esto le causa a usted una disciplina maravillosa. Las implicaciones prácticas de este proverbio son maravillosas. No es que yo me tengo que poner estas gomas porque si no, yo no soy nadie. Yo sin estas gomas me veo feo, me veo naco. ¿Verdad? Yo me veo chulo, es con las gomas, con estos tenis, este calzado. No, esta cartera merece que pase hambre mi familia, pero yo tener esta cartera. Tú sabes el sentido elitesco que me confiere. Tú sabes el aporte en términos de autoestimación que me confiere cargar esta ropa. Así pensamos. Yo estoy hablando aquí con una sátira de gran parte de las banalidades que pueden estar gobernando nuestra mente. Y por eso Pablo insiste, vas a tener que transformarte en tu entendimiento, ¿vale? No puedes entenderme porque sigues obsesionado en pensar las estupideces de este mundo. ¿Qué te va a hacer más, chico, una marca comercial? Hace más al que le vendió, al que te compró, al que te vendió. Eso se parece mucho el que usted... ¿En qué te confiere a ti una marca comercial? Claro, al que está montado en esa estupidez también consume la idea de que usted es más porque tiene esa marca, ¿no? A ese fenómeno en sociología se le conoce como alienación, donde ya usted no es propietario del objeto, sino que el objeto es propiedad, lo ha hecho usted propietario de él. Este materialismo tan afirmado en donde somos capaces de privarnos de nuestra libertad financiera con tal de suplir a las necesidades estéticas y del mercado contemporáneo. No, yo tengo que tener ese porque yo le voy a demostrar que yo puedo más. Él nada más no puede tener ese carro, yo también lo puedo tener. Y se mentan en esa estupidez, ¿no? Y yo puedo tener esa moto, y yo puedo tener esas gomas, y yo puedo tener este calzado, y yo puedo tener ese negocio. Ya ve, ¿quién te dijo, hermano? La vida aquí, estás empezando mal la narrativa, porque gran parte, miren lo que dice Jesús,
aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrará reposo vuestra alma. Esto tiene una clave interesante. Si usted lo lee en términos de lógica simbólica elemental, si hacemos una contraposición, ¿qué traduce esta realidad? ¿Qué traduce esta afirmación? Nos está diciendo algo. No hay reposo en nuestra alma porque no somos mansos y no somos humildes. Así que los trastornos de ansiedad y los trastornos de carácter tienen que ver con nuestra ausencia de mansedumbre y de humildad. ¿Por qué? Pablo lo describe a los filipenses diciendo lo siguiente: haya pues, y esto lo dice, en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y Pablo había dicho antes, nada hagas por contienda o por vanagloria. Si tú quieres contender con alguien, si quieres competir con alguien y te quieres vanagloriar a ti, perdiste el foco. Se va a llenar de ansiedad tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque va a llegar alguien que a lo mejor en esa área tiene más destrezas que tú y te vas a sentir menos. Tú no eres menos por no poder tener una marca comercial o por no tener una destreza. Tú eres lo que eres, es por la gracia de tu Dios. Y tú no tienes que privarte de tus libertades aún financieras y económicas para cumplir expectativas falsas. No, si no tengo esta cartera no soy nadie. ¿Quién te dijo eso? Satanás se mimetiza y te dice esas cosas de maneras muy sutiles. Si no tengo este peinado, mi marido me va a dejar. Seguro que a lo que me haga este corte y me ponga estas mechas, segurito me va a amar más. Y llegaste a la casa y ni las vio. Y dice, mira, ¿y viste algún cambio, mi amor? Bueno, le echaste gasolina al carro, ¿verdad? Ya el tanque está lleno, ese es el único cambio que he visto. O ni siquiera puede percibir todo el esfuerzo, ¿verdad?, que se emprendió. Y ahí empieza la decepción y un conjunto de maquinaciones y de falsas expectativas. Y logramos comprometer nuestra autonomía, nos endeudamos y decimos, chicos, los valores de este mundo me han dicho a través de los medios de comunicación. Miren, yo a veces gasto algún tiempo viendo algunas estupideces de esas para criticarlas. En verdad, mientras tengo estómago, ¿no? Solamente para recibir, porque yo creo que a las Kardashian, yo creo que hay que hacerles, no solamente deberían haber cirugías, ¿verdad?, estéticas de prótesis de algunas partes corporales, deberían haber prótesis de cerebro también. Ojalá pudieran meter un cerebro. Las banalidades que usted puede ver en NTV, en Jordi Shore, ¿verdad?, y en estos bacanales en los que desenfrenos orgiásticos en los que se entregan los jóvenes de hoy y dicen, ahí está, ese es el modelo de vida. Y antes había un programa, estilo de vida de ricos y famosos. Y hay gente que está obsesionada con esa idea. Y lo que yo tenga que hacer para vivir ese estilo de vida y demostrarle al mundo de que yo soy mejor que el resto del mundo, miren estas estupideces en las que la gente puede pensar, ¿no? Y me voy a endeudar. Y me endeudo. Y el Señor dijo, mira, chico, si tú sigues con esta agenda, lo que vas a perder es tu libertad. No le debas nada a nadie. El que debe es esclavo de su acreedor. Y esto funciona tanto para ti como para las naciones. Gran parte de la resistencia, o más bien, de la apertura que algunas comunidades políticas le han dado a la ideología de género, no es porque el liderazgo político crea en eso. Usted cree, hay líderes políticos que se resisten a esta idea, y el mismo Perú es una evidencia de que la resistencia a la agenda globalista permitió una transición de varios líderes políticos, uno atrás de otro, por presiones extranjeras. Y es que, miren, muchos de estos líderes políticos no pueden resistir la implementación de la ideología de género, de las campañas proabortistas y de las agendas globalistas, no es porque ellos crean en eso, es porque están tan endeudados que la gente a la que el gobierno le debe, le dice, la única manera de tú encontrar respaldo, de refinanciar tu proyecto político, la única manera de tú mantenerte en el poder, es que tú implementes esta agenda en tu país, yo no te pido más nada. Y algunos de ellos dicen, chico, ¿y cuál es? Esto está barato.
para lo que involucra salir del poder, ¿verdad? Si esto es el precio de yo mantenerme en el poder, chicos, vamos a implementar todas estas agendas, ¿vale? Ideología de género para todo el mundo, desde el colegio hasta las universidades. Y peor para los evangélicos si pierden sus libertades civiles y sus libertades de conciencia y sus libertades en términos de proclamación de la verdad del evangelio, porque serán delitos de género y delitos de odio la proclamación de estas ideas. Peor para ellos, pero si el costo de mantenerme en el poder y encontrar respaldo de la comunidad internacional y encontrar la forma de refinanciar mi agenda política es la implementación de esta agenda, si yo estoy endeudado, ya yo no soy libre y el pueblo pierde autonomía y soberanía cuando debe. Si no debiéramos, algunas de estas agendas ni soñando se implementan en nuestras naciones. Pero debemos. Y el que está endeudado no puede pensar solo, lo tutorean y va a tener que obedecer. ¿Cuánto más endeudarse por razones banales? Y Pablo nos está diciendo, no debáis a nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Lo único que Pablo dice, uno no debe dejar de pagar, es amar. Tú le debes amor a todo mundo. Y ese amor estás endeudado de por vida, per secula seculorum. Vas a deber amar de por sí. Y esto es tu deuda. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo nos está diciendo aquí algo. Mira, tú puedes tener virtudes, puedes tener destrezas, puedes ser muy inteligente, podrás ser muy bonito, podrás tener todo esto, pero si tú no amas, eres absolutamente nadie en la iglesia. Y mira, y podrás predicar bonito, y podrás saber mucha Biblia, y podrás saber mucha filosofía, y podrás tener muchas competencias, pero si tú no amas, cuando yo no amo, mis virtudes se multiplican por cero. Y todo lo que se multiplica por cero, da igual a qué. Y eso es lo que Pablo explica a los corintios. Tus mayores destrezas, cuando está ausente el amor, se multiplican por cero y podrás ser un músico brillante, pero tu adoración no pasa del techo porque no amas a tu hermano. ¿Y cómo se traduce el amor al hermano? El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Capítulo 14, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y aquí viene una de las maneras en las que podemos traducir el amor a la gente. ¿Saben cuál es la manera en la que usted puede traducir amor a la gente? Tenemos una cultura del individualismo y que hemos creado la idea, tanto en psicología como en filosofía, en todas las dimensiones de la cultura, de que la exaltación de mi interés propio es la única manera de exaltar mi salud mental. No, yo me voy a amar a mí mismo en perjuicio del amor al otro, ¿verdad? Aquí hay de verdad, porque usted no puede amar saludablemente si usted no se ama a usted. Pero hay que contrastar algo, mis queridos hermanos, y aquí yo contrasto esto con la mayor parte de la comunidad de la ciencia, de la investigación, de las ciencias de la conducta, desde la ciencia misma que yo estudié hasta la sociología, la psicología y la antropología. Y es lo siguiente, es verdad que el núcleo de la salud emocional es la autoestimación. Cuando usted tiene baja autoestima, van a venir problemas. Pero entonces usted le dicen, ¿cómo usted sube la autoestima? Entonces usted escucha a algunos autores de autoayuda por ahí, ¿verdad? Y le van a decir, cree en ti mismo. Ajá, pero ¿cómo yo creo en mí mismo? Tienes que creer en ti, la fuerza está en ti. Y usted mira para adentro y no tiene fuerza. No, es que tú eres bella. Y cuando se ve en un espejo, uno dice, no soy muy bonito. A mí me dio mucha risa un hermano que una vez le llegaron, estaba en un litigio con una hermana y le dijo, ven acá mi bello. Y él me dijo, ¿por qué me decís bello? Yo no soy bonito, chico. Yo soy muy feo. Y en verdad era feo. No me digas bonito. Entonces, una persona que no sea muy atractiva físicamente está condenada a no tener valor. Les pregunto yo, porque en esta cultura del estético, donde lo estético prevalece sobre lo ético, oye, ahorita no interesa si es bueno o malo, lo que interesa es que sea bonito. No, y si usted pone a comprar a una mujer un carro, ¡qué bello el carro! Y el carro es un Calembe.
Y por eso es que hay mercado y hay algunos calembes que salen porque lo vio bonito. ¡Qué bello el carro! Y a lo que lo prende a las 2 semanas está pasando aceite, le echaron talco adentro del motor para que no humeara, ¿verdad? Y el carro no sirve nada, pero lo vio bello. ¡Qué bello el carro! No me interesa que esté malo, pero él es bello. Me voy con él. Esta idea banal en muchas áreas de nuestra vida están presentes, hermano. Y usted puede tener algunas disfunciones de su carácter por no tener una valoración propia correcta. Pero entonces yo vengo a contrastar con algunas escuelas de pensamiento. Miren esto. La autoestimación no es el criterio de la salud espiritual del creyente. Y aquí se estarán jalando los pelos algunas personas y dicen, pero pastor, ¿cómo va a decir usted eso? Yo sustituyo autoestimación por cristoestimación. ¿Qué significa la cristoestimación en contraposición a la autoestimación? La autoestimación en este caso tiene que ver con la autopercepción de un conjunto de variables que no solamente tienen que ver con tu dimensión estética. La autoestimación tiene que ver también con la autopercepción de tus destrezas, de tus capacidades, de tu manera de interpretar tu interacción social. No es solamente un fenómeno estético. Este es el problema, que mucha gente cree que la autoestimación es autopercibirse bonito. Hay gente que se sabe que es fea, pero tiene muy buena autoestimación. ¿Por qué? Porque está segura de sus capacidades. Porque tiene seguridad y tiene temple, está plomado en términos de su conducta. Pero hasta esas destrezas usted las puede perder de un día a otro. Usted no ha pensado lo frágil que somos. Una ACV te deja sin memoria, sin capacidad motriz. Un accidente para alguien que emplea las manos lo dejaría en la bancarrota moral y espiritual. ¿Dónde está el valor de la persona? ¿Y dónde? Porque esto es fundamental para que usted tenga una relación saludable con su entorno. Pues la identidad que usted debe cultivar no es la autopercepción, sino la cristoestimación. ¿Quién eres tú en Cristo Jesús? ¿Quién eres tú en Cristo? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es el regalo que Él te dio? ¿Cuál es el vestido, el atavio, la dignidad, el valor? ¿Cuál es el esplendor que hoy tú disfrutas? ¿Cuál es el origen de ese esplendor? Pues el origen de ese esplendor fue la virtud que por gracia Él derramó en tu vida. Y tú tendrás entonces reposo en tu alma cuando tú te evalúas, no por lo que tú mismo juzgas, no por lo que otros juzgan, sino por lo que Dios dijo. ¿Saben por qué? Porque para personas como yo, que el lenguaje de amor son las palabras de afirmación, ¿verdad? Y mi esposa y mi madre, el lenguaje de amor que han empleado para amarme es el del servicio. Las dos tienen ese lenguaje de amor y es con el que yo me siento muy cómodo también. Me siento muy amado así. Pero quizás yo tengo una profunda debilidad por las palabras de afirmación. Pero algunas personas muestran y dirían, yo no le voy a dar un piropo porque eso es un síntoma de debilidad. Entonces yo me deprimo porque no recibí alguna celebración de algún trabajo bueno, de algún esfuerzo, de algún mérito, ¿verdad? Alguien que tiene este vocabulario como lenguaje de amor espera una respuesta afirmativa, pero muchas veces no la vas a conseguir porque hay escollos para conseguir una palabra de afirmación, timidez. A otras personas interpretan que dar una palabra de afirmación es un gesto de debilidad. No te puedo piropear porque muestro debilidad. Entonces, te vas a morir de debilidad. Y ay, Dios mío, ve todo lo que hice y nadie lo reconoció. ¿Viste? Por eso es que es mejor no estar aquí. Por eso es que es mejor estar con otra gente. Por eso es que voy a invertir en otro tipo de cosas. Y Pablo tiene una respuesta muy distinta a la que nosotros tenemos generalmente. Y es lo que Pablo viene a decir, ¿verdad? Y le responde a la iglesia de los Corintios diciendo, yo en poco tengo ser juzgado por tribunal humano, porque ni aun yo mismo me juzgo a mí mismo, sino que el que me juzga es Dios. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí, queridos hermanos? ¿Qué nos está diciendo Dios? Nos está diciendo, mira, va a llegar momentos donde el tribunal del mundo
no va a ser beneficioso para ti. La gente va a hablar mal de ti. Van a llegar momentos en donde tu corazón, que es perverso y es engañoso, también va a hablar mal de ti. Y te vas a sentir mal y te vas a autopercibir mal. Y vas a decir, yo no valgo, yo no tengo valor, yo no le importo a la gente, yo no tengo respaldo de la gente, mira cómo me subestiman, mira cómo me veo fea, me veo feo, estoy fracasado, las cosas no han salido bien, me siento mal. Tu corazón es engañoso y es perverso, querido hermano. Tenlo bien presente. No con escasa razón, el Acta Fundacional de los Estados Unidos tomó ese versículo como el verso más reiterado de la Acta Fundacional de los Estados Unidos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, y es maldito el hombre que confía en el hombre. Así que usted no hace bien en autopercibirse bien. Usted hace bien en autopercibirse desde la perspectiva divina. ¿Qué dice Dios de mí? Y Dios dice de ti, hermano querido, que tú eres su especial tesoro, que tú eres la niña de sus ojos, que tú estás escondido en el hueco de su mano y que nada te dañará. He aquí, ningún arma forjada contra ti prevalecerá, dice el Señor. Todo yo lo estoy obrando para tu bien. Hasta lo que tú no entiendes, yo estoy trabajando para que se traduzca en beneficio para ti. Todo lo puedes en Cristo porque yo soy el que te fortalezco. No temas ni desmayes, yo soy tu ayudador. Nunca te dejaré, siempre te sustentaré. No se le olvide a usted esos dos adverbios de tiempo. Estos dos adverbios, en este caso el siempre, que es el auténtico adverbio de tiempo, nos dice, ¿cuándo Dios me ayuda? Recuerde eso siempre. No cuando usted siente que Dios lo ayuda. Por eso yo tengo una campaña contra este evangelio del yo siento. Yo siento, hermano, ya deja de sentir y abrí la Biblia, ¿vale? Porque van a llegar momentos en que tu corazón no siente nada. ¿Saben qué? No, vas a sentir muchas cosas y cosas no buenas. Cuando estás deprimido, tu peor enemigo es el sentimiento. Lo que tú sientes es tu peor enemigo cuando te deprimes. Así que tú vas a tener que disciplinar tu mente a vivir no por lo que sientes, sino por lo que cree y por lo que Dios dijo. En este momento crítico de tu vida, tú tendrás que elegir a quién creerle. ¿Le vas a creer al diablo y a tu corazón perverso o le vas a creer a Dios? Allí está. Y Dios puso al frente de ti la vida y la muerte. Elige tú a dónde vas a seguir. ¿Cuál es el camino que tú seguirás? ¿Le vas a creer a la gente? ¿Te vas a creer a ti misma o a ti mismo? ¿O le vas a creer a Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen? El que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y yo puedo decir, sí, yo soy ese hombre que las Escrituras dicen, por la fe. Yo soy ese victorioso que la Biblia habla, por la fe. Yo soy ese hombre valiente y esforzado por la fe. Y Dios puede llamar a un Gedeón que estaba escondiendo la comida y que tenía miedo, varón esforzado y valiente, a pesar de que parecía tener miedo, porque Dios lo estaba viendo con los ojos de la gracia. Tú serás lo que yo quiero que tú seas, si tú me permites creer en mí. En quien debes tú creer no es en ti, en quien debes tú creer es en Dios. Porque usted es falible, usted se va a equivocar y hay gente que tiene más destrezas que tú. El que no tiene más destrezas que Dios es nadie. Y ese es el que te dio valor. Allí está el núcleo de tu auténtica salud espiritual. Cuando usted entiende esto, muchas cosas se arreglan. Y usted va a recibir al débil en la fe, no para pelear con él. Usted va a recibir al débil en la fe y con esto ahora sí culmino, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme.
Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Miren qué interesante. Verso 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Miren lo que nos está diciendo Pablo. Parece que se vendía carne, y este fue un problema que Pablo tuvo que ventilar en la iglesia de los Corintios. Imagínense que ustedes le dicen, por ejemplo, chico, las carnicerías del mercado viejo, la carne que venden ahí, antes de matar el animal, se lo sacrifican a María Leonza. Esa carne pasó para un matadero, en donde los dueños del matadero, el único que tiene, le está consagrando esos animales en sacrificio a María Leonza. Así que toda esa carne estuvo comprometida con la idolatría. Pues algunos cristianos en el siglo I dijeron, bueno, yo no voy a comer de esa carne. No, me niego a comer de esa carne porque sería un acto de idolatría participar de esa comunión. No, yo no como carne. Pero entonces Pablo viene y les escribe a otros, 1 Corintios, por favor, capítulo 8. Miren lo que dice Pablo aquí. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ten cuidado con lo que tú sabes si no está siendo administrado por el amor. Porque tú puedes tener conocimiento, que es poder, y el poder, cuando no es dirigido por el amor, te envanece, te vuelve engreído. Y miren lo que dice acá. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Me parece interesantísima esta afirmación. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas, es decir, de las comidas y de las, ¿verdad?, lo que se come, que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hayan algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Mi hermano, tú y yo sabemos que María Leonza es un pedazo de yeso que no tiene ningún valor ontológicamente. Eso es una creación social. Eso es una creación del corrupto corazón del hombre que elaboró una construcción social y le rinde culto a un constructo social del folclore pagano. Pero no todo el mundo sabe esto. Y hay gente que cree que María Leonza sí existe. En realidad son demonios a los que la gente le rinde culto, dice luego el apóstol Pablo. A lo que ellos llaman ídolos, nosotros los llamamos demonios, que se mimetizan, y aún Satanás se esconde y se disfraza como ángel de luz. Cuando dicen que ven algo, yo les creo. Lo que pasa es que vieron fue un demonio disfrazado. Pero aquí entonces hay un problema ético o no. ¿Nos comemos la carne o no nos la comemos? Y le ponen una parrilla de, ¿verdad?, una punta trasera. Le ponen un solomo, unos chorizos ahumados. Hay unos con queso que están vendiendo, muchachos. Es un delito de lesa humanidad. Eso con un pan con mantequilla, un pan de mantequilla, compañeros. Y ese chorizo con queso, no, compadre. Eso nada más con una Coca-Cola y una salsa tártara. Usted se dispara su vianda y alguien dice, mira, pero este chorizo, la carne con la que lo hicieron, el solomo con la que lo hicieron, se la sacrificaron a María Leonza. ¿Saben qué hago yo? Miren lo que hago yo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Bendito pan, dulce sostento, ¿qué haces afuera? Vente para adentro.
Venga para acá. Y pido más. Que, oye, este bicho con salsa de San Benito está bien bueno, ¿viste? ¿Pero qué? Porque para mí San Benito no tiene ningún valor ontológico, metafísico. No, eso es un demonio al que ellos creen, pero yo no creo. De Jehová es la tierra y su plenitud, y yo doy la gloria a mi Dios, que fue el sustentador y el creador de ese animal, y yo con acción de gracias lo he santificado. Y por eso Pablo escribe a los Corintios diciendo, nada, yo entiendo, escribe a los romanos, miren cómo lo dice aquí, y lo dice muy claro. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para lo es. Pero puede haber algún hermanito que no tiene este conocimiento, y por eso mi conocimiento, si no es dirigido por el amor, se utiliza como un instrumento de opresión a la fe. Entonces algún hermano débil en la fe dice, no, yo no puedo comerme ese chorizo y esa carne. Mi hermano, lo lamento mucho, me voy de esta mesa porque yo creo que estoy participando de la idolatría al comerme esa carne. ¿Sabe qué debe hacer usted? Respételo. Y tú te puedes desgastar diciéndole, pero el demonio no es nadie, tienes que leer más la Biblia, y empieza el debate ad hominem, y ven en algunos sectores de la fe, vamos a comer solo legumbres, y nada más vamos a comer verdura porque no nos vamos a contaminar con las viandas de Nabucodonosor. Y buscan justificaciones también para esta empresa, y por otra parte están los que comen la carne y dicen, pero si Pablo nos dijo que nos comiéramos de todo lo que se vende en la carnicería, cómaselo todo sin preguntar nada. No te va, mira, este solomo se lo dieron a quién, a Mareliosa o San Benito. ¿Y este a quién se lo dieron? Y aquí no hay uno que esté santificado, un pollo santificado, que no se lo hayan sacrificado a otro. Entonces no, usted no pregunte nada, cómpreselo y dispáreselo. Se lo come y más nada. De Jehová es la tierra y su plenitud. Pero si alguien después que tú lo has comido y lo compras y te lo estás comiendo, y hay un hermano con debilidad de conciencia y de fe, te dice, esto fue sacrificado a los ídolos, Pablo escribe a los Corintios, no te lo comas delante de él. No te lo comas delante de él, porque vas a hacer de tropiezo a su fe. Hermano, ustedes no tienen idea la libertad gloriosa que yo disfruto en mi fe. Y yo tengo libertad, y miren, y yo los puedo escandalizar aquí con algunas cosas que yo sé que no son malas y que dicen, no, yo me voy de esta iglesia. Si ustedes me escuchan en algunas cosas, les voy a abrir el corazón. En estos días fui, porque íbamos a hacer una parrilla, y yo pido, ¿no tenés un venenito por ahí, chico? Vamos a echarle un veneno para envenenar esta carne. Entonces, sí, dale al pastor allá, preparásela bien puyúa, dice el muchacho. Hacele ahí un envenenito. Entonces de repente llega un muchacho preocupado y me dice, pastor, yo creo que usted no debe comprar este veneno. Y yo le digo, ¿pero por qué? ¿Está malo? Entonces, no, está muy bueno. Pero entonces, ¿por qué no me lo quieres vender? Porque tiene cerveza. ¿Por qué qué? Tiene cerveza. Y si usted sabe que como cristianos no podemos echarle ni un poquito, porque si yo le echo un poquito de cerveza me voy para el mundo. Entonces yo ahí, de manera irreflexiva, le dije, no chico, dame acá eso. No, echame el frasco, eso no es ningún pecado. Pero entonces después vi el rostro del joven. Y el joven estaba confundido. Y estaba consternado por mi libertad. Y yo entonces dije, caramba, estoy ante el escenario que Pablo me advierte en Romanos 14. Hermano querido, tengo que decirles la verdad. Y esto yo sé que me puede ganar enemigos, me puede ganar bueno, pero yo estoy encantado de la vida, ¿verdad? Por decir algunas cosas, porque bíblicamente, si usted me puede poner sus opiniones en versos bíblicos, yo tendré que retractarme y tendré que decirlo. Pero en honor a la verdad, el tomar una copa de vino no es pecado. Jesús transformó agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. ¿Lo ha leído usted? ¿Lo ha leído usted? Entonces, ¿por qué Gigi Ávila nos dijo en los años 70 y 80 que no era vino sino jugo de uva? ¿Cómo va a ser jugo de uva si la única manera de que no se fermentara el jugo de uva era a través de la refrigeración, ¿verdad? Y en el siglo I no había refrigeración para que un jugo no se fermente.
Así que la única manera de tomarse un jugo de uva en el siglo I era fermentado. Y un jugo de uva fermentado es un vino. Y lo mismo sucede con la cerveza y lo mismo sucede con algunas bebidas espirituosas que de alguna manera algunos evangélicos dicen, yo no pruebo el alcohol ni en el bisolbón. El bisolbón, el quesillo es del diablo porque le echaron un chorrito de huesque. Como dice un viejito allá, el huesque. Le echaron un chorrito de huesque y lo pusieron mundano. Se puso mundano el quesillo. Ahora, en honor a la verdad, ¿qué dice la Biblia? No embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. ¿Qué significa eso? ¿Que usted no debe tomar vino? No, que no te borraches, que no incurras en la borrachera, que no tomes el despropósito de el descontrol a la hora de beber. Cuando ustedes creen que la glotonería es pecado, les pregunto, ¿la glotonería es pecado? Sí, pero los evangélicos somos glotones. Porque yo he escuchado en muchas reuniones donde dicen, los evangélicos no bebemos, pero ¿cómo comemos? Y parece que es una virtud ser glotón. Y estamos desproporcionados en peso, pero entonces es hipócrita nuestra postura. Porque la misma censura que debería recibir el borracho, la debería recibir el glotón. Para que el borracho deje de ser borracho, no tiene que dejar de tomar licor, tiene que moderar su consumo. El igual, para que el glotón deje de ser glotón, no tiene que morirse anoréxico y dejar de comer, tiene que moderar su consumo de los alimentos y no de entregarse al desenfreno de la comida y del placer. Miren, en Roma, en esas fiestas orgiásticas y en esos bacanales, ¿verdad? Se comenta que tenían piscinas donde vomitaban para botar lo que se habían comido para seguir comiendo. Imagínense este tipo de festines y de entregas, ¿verdad? Orgiásticas y lujuriosas. Bueno, vamos a vomitar, está tan sabroso que quiero seguir comiendo, pero ya no me cabe. Vomitaban y volvían a comer. Entonces, imagínense este tipo de conducta. Eso es lo que la Biblia condena. Pablo le dice a Timoteo, sustituye el agua por el vino a causa de tus afecciones gástricas. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Pero nuestro folclore y nuestras instituciones y nuestros prejuicios y nuestros paradigmas están por encima en muchas ocasiones de lo que la Biblia dice. ¿Qué significa esto? ¿El pastor está diciendo que nos metamos a borracho? ¡No! Hay algunos hermanos que tienen problemas con la bebida que no lo deben probar ni en el bisolbón, porque cuando prueban una copa se van a emborrachar indefectiblemente. No tienen dominio propio, no tienen gobierno personal. Y le dan una copita y a la segunda ya está con la ceja levantada. Y empiezan a mirar y empiezan a ya ponerse más cariñosos con las hermanas. Y no me diga hermano, llámeme compadre. Y se fueron de una... No tienen control. Una persona así debe ser honesta para consigo mismo y decir, yo no lo puedo probar porque no tengo la capacidad del autogobierno. Todavía esa etapa de la madurez no ha llegado a mi vida. Y usted no se engañe a usted mismo. No lo puede tomar porque usted va a incurrir en exceso. Bueno, no lo participe. Pero usted va para España y va para Alemania a predicar el evangelio y cuando usted va y participa de la cena del Señor le van a dar vino fermentado con alcohol. Y cuando alguien va y en la misma Argentina llega ya y le dan el pan y el vino, usted se queda con el buche en el cachete. No me lo voy a tragar porque voy a pecar. ¿Quién te dijo que vas a pecar? Ah, pero este conocimiento no lo tiene toda la iglesia. Y habrán algunos hermanos en los que este concepto, aún yo me expuse al exponerlo, porque sé que algunos hermanos no lo van a entender. ¿Cuál es mi deber entonces frente a esta controversia? Si alguien piensa que esto está mal, yo no lo debo hacer delante de usted. Pero mi libertad no debe estar condicionada por la privación suya. Y por eso Pablo dice,
Si está el hermano presente, no participes de la carne que fue sacrificada a los ídolos. Y de la misma manera yo le digo, si usted le invitan en una reunión social una copa de vino y está un hermano que no participa de esta idea, no se la tome delante de él. ¿Por qué? Porque cuenta mucho. Usted puede decir, pero ¿por qué no lo voy a hacer? Y usted de manera egoísta podría preguntarle a Dios, ¿y por qué me voy a privar de mi libertad? Porque este ignorante está aquí. Dios dice, esta precisa manera de entender las cosas es como yo no quiero que tú las veas. Y miren lo que Dios le dice, y con esto culminamos. Pero yo sé y confío en el Señor Jesús, capítulo 14, verso 14, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Si para ti esto está mal, no lo participes. No lo participes. Si no tienes la libertad de la convicción, no lo hagas. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Ah, mi hermano, esto es más serio que un revólver. Así que tu libertad tú no la puedes imponer. Al contrario, tú cedes tu libertad para proteger a tu hermano. ¿Por qué? Porque dentro de las virtudes cristianas, la más importante no es tu libertad o tu conocimiento, es el amor. Y cuando tú no piensas en tu hermano, sino que tú lo atropellas con tu conocimiento y con tu libertad, no estás obrando conforme a la regla de la fe, que es el amor, sino conforme a tu propio egoísmo, a tu propio interés personal, y no te puedes privar de un placer y no tienes gobierno propio. Prefieres atropellar a la otra persona antes que imponer la voluntad de Dios. Y miren lo que dice acá. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nosotros no nos ganamos el reino de los cielos por comida o por bebida, ni por privarnos de eso tampoco. Nosotros nos lo ganamos por la justicia de Dios, por la paz de Dios y por el gozo en el Espíritu de nuestro Dios. Así que sigamos en lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Es decir, esa carne que yo te dije, mira, la sacrificaron para allá, no preguntes nada, cométela. Pero esta libertad tuya, cuando encuentre un escollo en la ignorancia de tu hermano, es mejor que no te la comas delante de él. Al débil en la fe debes protegerlo, no violentarlo. Es un ejercicio pastoral fundamental. Y esto no es nada más para los pastores, esto es para cada uno de ustedes, ¿verdad? Y miren cómo culmina Pablo entonces. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Aquí tenemos una pauta práctica interesantísima de cómo gobernar nuestra conducta frente a las diferencias de pensamiento. Aquí el amor prevalece incluso por encima de mi conocimiento y por encima de mi propia libertad. Así que el amor es lo que multiplica tu virtud, y cuando no hay amor, hasta tus virtudes se multiplican por cero y tú no eres nadie en la fe. Así que, como les digo yo tengo mucha libertad, y a mí me invitan y me como esto y me bebo aquello sin ningún complejo de culpa, porque a mí nadie me va a ver borracho. Yo no sé lo que es eso. Yo no sé lo que es eso. Y voy a España y no tengo los problemas que tendría un puertorriqueño o otra gente que le pongan una carne asada con una copa de vino. No tengo problema y me la disparo. Pero yo sé que algunos hermanos no participan de esta idea, y yo jamás tomaría eso delante de ellos, así yo sepa que no estoy haciendo mal. Porque lo que sí sé es que poniéndole tropiezo a mi hermano, he negado la virtud más sublime de mi fe, que es el amor. Ahí está la norma de nuestra libertad, y yo soy libre solo en la medida en la que el amor me lo permite. Cuando yo violento el amor, estoy violentando también mi propia libertad. Amén.
Dios y Padre Celestial, gracias por este día, por esta mañana. Gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Háblanos, edifícanos, exhórtanos, consuélanos, oh Dios, y aún transfórmanos conforme a tu norma infalible de fe. Permite, oh Dios, que nuestra conducta, al ser transformada y renovada por el Espíritu de tu entendimiento, por tu glorioso Espíritu Santo de vida, oh Dios, ser renovados por la gloriosa virtud de tu presencia, Espíritu Santo amigo, y por ser bautizados en tu maravillosa palabra, podamos, oh Dios, llevar fruto abundante, oh Dios, ante ti, que después de todo es lo que trae gloria y alabanza a tu precioso nombre. Ayúdanos a vivir una vida que glorifique tu nombre, que podamos llevar fruto de justicia ante tu presencia. En Cristo Jesús, gracias te damos, mi Rey. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos, que Dios me les guarde.